Que la gracia y la paz del Señor Jesús sea con todos. Amén. Le damos gracias al Señor por este tiempo que Él mismo ha propiciado para nosotros, para que podamos estar juntos delante de Él. Amén. Entonces, como decía nuestro hermano, al Señor le rogamos que Él sea supliéndonos de Él mismo, que sea su propio Espíritu Santo ayudándonos en este tiempo, y confiamos en su gracia. Hemos puesto nuestras vidas en sus manos, estamos confiando en su obra preciosa y en su vida que mora en nosotros. Amén. Estamos confiando en el propio Señor. Amados hermanos, les ruego que me acompañen allí en el Antiguo Testamento al libro del Éxodo. Algunas cosas que el Señor de una manera muy clara ha ido poniendo en mi corazón, de las cuales algunas ya hemos adelantado con nuestros hermanos, con los santos en Cartagena. Por cerca de 10 noches leímos algunos versículos que con ayuda del Espíritu Santo fuimos poco a poco rumiando y avanzamos un poco allí. Entonces no vamos a continuar, digamos, en la secuencia que traíamos con los hermanos allí, sino en algo que el Espíritu Santo con mucha claridad ha puesto en mi corazón para compartir con mis hermanos aquí en el campamento. Entonces, en el día de hoy le pido al Señor que me ayude para hacer unas introducciones para algo que en una siguiente ocasión, Dios mediante, continuaríamos con ayuda del Señor. Amén. Entonces quiero que me acompañen al libro del Éxodo en el capítulo 36. Vamos allí. Ustedes saben que este libro del Éxodo es el libro de las salidas. La palabra Éxodo significa salida. Es el libro que relata la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto hacia el desierto y luego a la conquista de Canaán. Y todo esto es una figura de Cristo. Es una figura de la obra de Cristo derramando su sangre para expiación por los pecados del pueblo. Y de allí ellos deben cruzar el Mar Rojo para tener un buen tiempo por el desierto aprendiendo lecciones del Señor, para que el pueblo del Señor, que venía de estar 400 años en Egipto, ahora aprender a ser conducidos y a andar bajo el gobierno del Señor, porque antes estaban bajo el gobierno, la potestad de las tinieblas. Pero así como dice el apóstol Pablo en Colosenses, en el capítulo 1, dice que hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino del Hijo de su amor. Así el Señor, por su sangre preciosa, nos ha rescatado de Egipto, nos ha rescatado del yugo de Egipto y del faraón, que es figura del maligno, del príncipe de las tinieblas, y hemos sido sacados del mundo. Amén. Con Cristo hemos sido juntamente resucitados, así como hemos sido sepultados, porque esa pasada por el Mar Rojo es una figura del bautismo, de nuestra sepultura juntamente con Cristo, mostrándonos claramente que las cosas viejas pasaron. En Cristo pasaron las cosas viejas y ahora son todas hechas nuevas también en Cristo Jesús. Entonces las cosas viejas son las cosas que heredamos de Adán, que heredamos del mundo, que heredamos de Satanás, de nuestra condición caída. Pero ahora el Señor, por la sangre del Cordero, esa sangre que el Señor mandó que se sacrificara un corderito por familia, que es una figura de Cristo dando su vida en expiación por nuestros pecados, esa sangre era puesta sobre el dintel de las puertas. O sea que nuestra vida está cubierta con la sangre del Señor. Y antes de adentrarme en algunas cosas, quisiera que tuviéramos en cuenta eso, porque el Señor, ahí en Hebreos, en el autor de Hebreos, dice que no sin sangre el sacerdote podía entrar al lugar santísimo. O sea que siempre que vengamos a la presencia del Señor, a la palabra del Señor, a ver las cosas del Señor, debemos acudir siempre a la sangre del Cordero. Nunca podamos entrar en nuestra pretensión, porque esos 400 años en Egipto pues fortalecieron mucho al hombre natural, y ellos habían aprendido a andar según el hombre natural. Pero ahora el Señor les empieza a enseñar ciertas lecciones, y la primera lección es la lección de la sangre derramada del Cordero. Amén. Entonces dice que no sin sangre. Entonces nunca va a ser en base a nuestras pretensiones humanas, en base a que canté bonito, en base a alguna cosa humana, algún mérito humano,
sino siempre va a ser en base a la sangre derramada del Cordero. Y allá hay seguridad, allá hay certeza, allá hay confianza. Amén. Entonces la primera lección que hay que aprender es la lección del rescate del Señor, de la redención que el Señor efectuó por medio de su sangre derramada preciosa. Entonces todos esos sacrificios del Antiguo Testamento figuraban, señalaban hacia Cristo, porque el fin, el objetivo de la ley es Cristo mismo. No es encerrarnos para toda la eternidad, va a estar bajo el yugo de la ley, ni mucho menos bajo el yugo del maligno, bajo el yugo del mundo, bajo el yugo de la carne, sino estar ahora bajo la cobertura del Espíritu de Cristo. Y con mucho énfasis digo esta palabra cobertura, porque hoy vamos a leer algunas coberturas que tenía el tabernáculo, que eso es figura también de Cristo y de la iglesia. A veces nosotros andamos, digamos, por nuestra propia naturalidad de cualquier manera, y el Señor habla de un misterio muy claro de la cobertura en la palabra del Señor. Hay diferentes coberturas en la casa de Dios, y estas coberturas, estas telas, nos hablan de principios espirituales, principios celestiales de la casa de Dios, de Cristo y de su iglesia, del misterio de Cristo, que es lo que está encerrado en toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios, los profetas nos anunciaban en el Antiguo Testamento, preparándonos hacia lo que había de venir. Lo que había de venir era claramente el misterio de Cristo. Misterio porque estaba escondido, pero ahora ha sido revelado por el Espíritu a los santos profetas del Nuevo y apóstoles del Nuevo Testamento. Ahora por el Espíritu de Cristo, como dice el apóstol Pablo también en 2 Corintios, en el capítulo 3, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. O sea que lo importante, amados, es convertirnos siempre al Señor. Dice el Señor, volveos de vuestros caminos y yo me volveré a vosotros. Amén. Y eso es única y exclusivamente por podermos volvernos al Señor por su sangre preciosa y por su espíritu de gracia y de verdad, por la justicia que fue ejecutada en el Cordero. Ahora la gracia reina para vida eterna. Entonces la gracia reina por la justicia. La gracia no reina en algo en el aire o en algún sentimiento humano, ni siquiera en la comunión o en la fraternidad. La gracia reina, como dice Pablo en Romanos, dice, la gracia reina. Ya no reina el pecado en vosotros, sino reina la gracia, pero la gracia reina por la justicia, porque la gracia ahora nos es dada gracias a que el Señor pagó un precio justo por nosotros. Amén. O sea que no hay una gracia barata. La gracia que ahora nosotros recibimos como un don de Dios, que eso es lo que significa la gracia, le costó la vida al Cordero. Amén, amados hermanos. Le costó un sacrificio cruento al Señor. Amén. Pagar un precio altísimo. Él derramó toda su sangre hasta la muerte. Él derramó su vida hasta la muerte. Entonces la gracia reina es por la justicia, en los méritos de la sangre derramada del Señor. Ahí es donde reina la gracia, y esa gracia reina para vida eterna, para que nosotros podamos experimentar y vivir por medio del propio Señor Jesús. Dice el Señor, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces esos principios, la gracia reina por la justicia, no reina sin la justicia, reina la justicia que es en Cristo Jesús, en base a la sangre derramada. Y el sumo sacerdote tampoco podía entrar sin sangre. Dice, no sin sangre. Y casi todos los utensilios del tabernáculo eran rociados con la sangre del sacrificio que venía del altar. Amén. O sea que todo era cubierto. Esa es una primera cobertura de la sangre del Señor. Amén. El apóstol Pedro en su segunda epístola dice que fuimos llamados, fuimos santificados para ser rociados por la sangre del Señor. Entonces, desde que creímos en el Señor, hemos sido rociados por su sangre preciosa. Amén. Y ahora estamos siempre bajo la cobertura de la sangre, de la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, nunca, amados hermanos, nos movamos en los méritos religiosos o porque prediqué mucho, porque viajé mucho, porque oré mucho, sino en base a la sangre derramada. Realmente no hay un mérito en lo humano, hay un mérito en Dios, que es en Cristo derramando su gracia, amén, su perdón, su espíritu, su amor para adelantar su obra preciosa.
Entonces quería decir esas primeras palabras que el Espíritu ponía en mi corazón para que acercándonos a esto nos acerquemos con mucha confianza en el Señor y con mucha reverencia, confiando que la sangre y el Espíritu de Cristo nos sustenta, la gracia del Señor nos sustenta. Amén. Entonces acompáñenme por favor al libro del Éxodo, allí en el capítulo 36. Y también dice el Espíritu Santo en el libro a los Hebreos, dice que Moisés, porque esto lo escribió Moisés, el Señor se lo dio a Moisés, dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Gracias al Señor, amados, por la fidelidad de Moisés. Así el Señor nos está haciendo fieles. Amén. Está trabajando para que seamos fieles. Gracias al Señor por la fidelidad, porque el modelo que recibió Moisés en el Antiguo Testamento ahora es un testimonio para nosotros. Dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios para testimonio de lo que se iba a decir. Y lo que se iba a decir es lo que ahora podemos leer en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Amén. En el régimen de la gracia. Amén. Todo eso era una figura de lo que había de venir, pero la realidad misma es Cristo. Pero Cristo no está solo. Cristo, que es la cabeza, está acompañada de su cuerpo. Amén. Cristo, que es el arca, está rodeado de un tabernáculo. Cristo, que es el primogénito, tiene una familia inmensa. Cristo, que es el esposo, tiene una esposa. Siempre ese principio está en toda la palabra del Señor. La pareja, la familia, la casa. Inclusive cuando leemos en la palabra del Señor, se habla, por ejemplo, de la casa de Leví o la casa de Rubén, que se refiere a la familia de Leví o a la familia de Rubén. O sea que el Señor quiere tener una familia compuesta por muchos hijos e hijas semejantes a su Hijo unigénito, que ahora es el primogénito entre muchos hermanos. Entonces siempre que nos habla de casa, nos habla de familia, nos habla de pareja, de matrimonio, de esposo, de esposa. Amén, amados. Entonces tengamos en cuenta estas bases, estos elementos iniciales, estos sustentos que están aquí escondidos detrás de estas palabras que vamos a leer, porque toda la palabra nos habla de esto, para que el Señor pudiese hacerle una ayudadora idónea a Adán. Tuvo que haber un sacrificio de Adán para que Eva saliera de Adán, una ayuda conforme a su medida. Eso es lo que quiere decir ayudadora idónea, conforme a la medida, hermanos. Y nadie da la medida, solamente el Hijo de Dios, y para eso Él se está conformando en nosotros y estamos siendo conformados a la imagen del Señor para poder darle la medida al Señor. O sea, solo Cristo da la medida para el Padre, y solo lo que proviene de Cristo da la medida para hacerle casa a Dios. Por eso al inicio de estos capítulos en Éxodo 25 dice: tomarán ofrenda de mí. ¿Sí? Y esa ofrenda nos habla de toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todo lo que el Padre por su gracia nos da en Cristo, ese es el don de Dios. Ahora lo tomamos y ahora lo ponemos al servicio, a los pies del Señor, para que el Señor se edifique, se forme en nosotros, amados. Todo procede de Él. Amén. El Señor es el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Amén. El Señor, así mismo como es el principio, el que le da inicio a todas las cosas, Él es el que va a ser coronado al final de su obra preciosa. Amén. Pero también, hermanos, tengamos en cuenta que el Señor Jesús es el camino. Amén. Él es el medio, como muchas veces insisto con los hermanos. La iglesia es de Dios, es del Señor. Amén. Y la iglesia no sigue ese principio filosófico del mundo que dice que el fin justifica los medios. No, amados. No, el Señor Jesús es el alfa, el primero, y es el omega, es el contenido de la palabra del Señor, es el contenido del propio Señor. Amén. Él es el fundamento y Él es la corona de toda su obra preciosa, pero también Él es el contenido de su obra. Amén. Debe ser el propio Señor, y eso es lo que está trabajando aquí el Señor. Amén. Y si estamos aquí parados, hermanos, es porque necesitamos de muchísima gracia del Señor. Amén. Porque nuestro maestro, nuestro ejemplo es el Señor Jesús. Amén. No es ninguno de nosotros, es el propio Señor, que en la medida que le vamos contemplando cara a cara,
por el Espíritu, por medio de la fe, entonces el Señor se va formando de gloria en gloria. Amén. En nuestra vida vamos reflejando al Señor. Nuestra vida es como un espejo. Amén. Dice que mirando cara a cara la gloria del Señor como un espejo. Algunas traducciones dice como en un, pero realmente dice como un. Nosotros somos como un espejo. ¿Y cuál es la función del espejo? Reflejar una imagen. Y el Señor Jesús es la imagen del Dios invisible, el resplandor de su gloria. Y en la medida que nosotros como espejo le miramos a Él, empezamos a resplandecerle a Él. Amén. Hasta que alumbre en nosotros la estrella de la mañana en la venida del Señor Jesús y seamos transformados con cuerpos gloriosos a la semejanza del cuerpo del Señor. Amén. Entonces, ese es el proceso de la obra del Señor en nosotros. Amén, amados. El Señor es el sustento, ¿sí? El Señor es la corona de su obra y el Señor es el contenido, es el medio. Si el propio Padre no hace nada sino por medio de su Hijo, amén. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, amén. Y el Espíritu Santo, Él mismo no se glorifica ni se representa a sí mismo, sino que representa al Hijo, y representando al Hijo es glorificado el Padre. Entonces, cuánto más nosotros debemos aprender realmente a someternos, a sujetarnos, a depender del Señor. Pero para aprender a sujetarnos y depender del Señor, debemos recibir el sustento de su gracia, de su poder, conforme a la palabra de su poder. Y el apóstol Pablo había aprendido muchas de estas cosas, porque Pablo era fuerte. Y Pablo, que fue un constructor de tiendas, pudo entender algunas cosas, o mucho, acerca de esto que hablaba Moisés. Se hablaba del Señor a través de Moisés en el Antiguo Testamento. Pablo sabía acerca de las tiendas, de cómo levantar cortinas, cómo unir cortinas, cómo tejer cortinas. Él sabía mucho acerca de esto y por eso entonces ese trasfondo del apóstol Pablo lo usó el Señor para darle revelación acerca de la edificación del cuerpo de Cristo, que nos habla de cortinas. Hoy vamos a hablar un poco de las cortinas de la casa del Señor, porque el Señor habita en medio de cortinas. Vamos a leer eso en Cantares, ya que lo mencionamos. Separemos acá y vamos a leer ahí en Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares de Salomón. Dice el capítulo 1 de Cantar de los Cantares, vamos a leer el versículo 5, dice: morena soy, oh hijas de Jerusalén. Gracias al Señor, porque mira que el Señor muestra a su novia como una morenita, ¿verdad? Inclusive en el hebreo no dice morenita, dice negrita, dice negra soy. El Señor va quitando esos racismos de nuestro corazón, esa exclusión que por causa de la caída nosotros hacemos en el corazón. Vamos a ver cómo las cortinas hablan de cómo el Señor entrelaza cortina con cortina, quitando toda clase de diferencia que en Adán fue puesta. Amén. Entonces, a veces nosotros hacemos diferencias de clases, diferencias raciales, según nuestros gustos, según los que me gustan a mí o los que me apoyan a mí. Entonces, con eso me voy haciendo mi convito, pero no, hermanos. El Señor ha derribado toda clase de diferencia. Amén, amados. Y mira que el propio Señor Jesús vino primero a los humildes, a los rechazados, ¿verdad, hermanos? Y claro, también con los otros, también estuvo Mateo, sí, también hubo unos ricos también ahí, pero el Señor primero vino. Por eso el Señor, cuando en su segunda venida, también viene primero por los del sur, los más desplazados. Y luego si viene por Jerusalén, para que Jerusalén no se jacte de que por ella hacer algo. Entonces vino el Rey primero a Jerusalén. El Señor primero viene por las periferias. Amén. El Señor vino por los más difíciles primero, hermano, por nosotros. Vino por los más difíciles. Hermanos, pero ahí se ve el amor del Señor. Entonces dice, morena soy, una negrita. Y Moisés también le pasó eso, ¿no? Él se casó con una cusita, y una cusita era una mujer de raza negra, y ahí Aarón y María empezaron a criticarle, ¿no? Porque se casó con una negra. Bueno, entonces, pues bueno, María, por ser racista, entonces quedó bien blanca de lepra, hermanos, 7 días, para que aprendiera una lección a respetar la soberanía de Dios, el gobierno del Señor. Amén.
la obra de Dios que es santa. A veces nosotros queremos meter las manos y hacer conforme a nuestro parecer, pero gracias al Señor Moisés fue fiel en toda la casa de Dios para testimonio de lo que se iba a decir. Imagínate que Moisés hubiera pensado, no, pero estas cortinas, pongámosle un color naranja, como para que combine la cosa, ¿no? Y pongámosle, no sé, al arca, pongámosle 7 codos, porque el número 7 es como de perfección. Y no, hermanos, gracias al Señor Moisés fue fiel. Pero para el Señor lograr esa fidelidad en Moisés, hermanos, duró 40 años formándolo en Egipto y luego 40 años en el desierto. Y después lo siguió tratando 40 años con el pueblo de Israel. Hermanos, lecciones que solo se aprenden con la caminata cristiana. Amén. Con la caminata del Señor, con la enseñanza del Señor. Entonces, porque a veces pensamos que leamos un libro de teología y entonces ya somos teólogos, PhD, hermanos. Realmente la enseñanza en el pueblo del Señor es una caminata con el Señor. Hay que estudiar la palabra del Señor, hay que amarla, porque el que ama al Señor guarda su palabra. Amén. Y ahí el Padre y el Hijo se manifestarán por su Espíritu en aquel que le ama, pero debe ser algo realmente que el Señor nos lleve a amarle de todo corazón. Y en eso estamos aprendiendo todos, amén. A amarle de verdad. Porque es Dios, Señor, yo sí te amo. Yair, no, yo sí le amo más, no, Yair, ese no. No, hermanos, cuando el Señor de pronto nos alumbra, hermanos, pensábamos que le amábamos con todo el corazón. Y el Señor quiere que la amemos con todo el corazón y con la mente, porque algunos son tan espiritualoides que no quieren usar la mente, o algunos son tan intelectualoides que no quieren que su corazón sea quebrantado, y con todo su cuerpo, hermanos. Todo nuestro ser es para el Señor. ¿Acaso no dice así 1 Corintios 6 que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Hermanos, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para el Señor. Amén. Dice, Dios es fiel, el cual también lo hará. O sea que necesitamos depender con una fe viva, sencilla pero viva en el Señor, constante, para ser guardados, preservados para el propio Señor. Entonces dice, morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. O sea que aquí la iglesia es comparada, aquí la novia, que es una figura de la iglesia, es comparada con unas tiendas en las cuales va a vivir Salomón, que es una figura de Cristo. Amén. Es el lugar de habitación del Señor, de intimidad con el Señor. La casa de Dios es un lugar de intimidad con el Señor. Es el lugar donde se le conoce al Señor. Es el lugar donde se le representa al Señor. Es el lugar del descanso, del reposo del Señor. Amén. La iglesia no es un lugar de muchas actividades para tener entretenidas a las personas. No, hermanos, es el lugar del descanso y el reposo y el deleite del Señor. Donde el Señor está siendo conocido, está siendo amado y recibido. Él fue desechado, varón de dolores, sin atractivo para que ninguno le deseara, pero ahora el Señor por eso ha hecho una obra preciosa y ha resucitado entre los muertos, para recibir el testimonio que viene de Él, para que haya un lugar donde realmente se le ame, se le reciba al Señor. Esa es la iglesia, es la esposa del Señor. Y Moisés tuvo que aprender para poder ser fiel. Pero dice, pero Cristo, aleluya, ahora en el nuevo pacto, como hijo, no solo como siervo, sino como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Aleluya. O sea que esto nos habla de nosotros. Amén. Y de Cristo en nosotros. Si retenemos hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, 2 elementos, la confianza y el gloriarnos en la esperanza del Señor. Amén, amados. Entonces mira todo lo que opera el Señor aquí, y el propio Señor también en Romanos capítulo 15, en el versículo 3 y 4, dice que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Amén. Las cosas que se escribieron antes son estas de Moisés,
¿Para qué? Para que por la paciencia, hermano, o sea que estas cosas nos ayudan en la paciencia. Nos dan un espíritu de paciencia, de esperar en el Señor. Amén. Forman paciencia en nosotros, ¿sí? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, o sea que en la medida que vamos teniendo paciencia, que es fruto del Espíritu Santo, que el Señor va formando su paciencia, necesitamos ser consolados, hermanos, porque la paciencia significa soportar diferentes embates en la vida, en nuestra caminata con el Señor. Entonces necesitamos el consuelo, y en la medida que somos consolados por el Consolador, que es el Espíritu Santo, entonces el Señor refuerza la paciencia en nuestra vida. Amén. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Entonces siempre nos habla de confianza en el nuevo pacto, en su sangre, en la propia persona del Señor. Amén. En la paciencia, eso requiere paciencia, hermanos, paciencia, paciencia. Y confianza, paciencia y consolación del propio Señor. ¿Cómo necesitamos ser consolados, amados? Necesitamos ser consolados y aprender ese espíritu de consolación. Amén. Porque aún en medio del cristianismo, a veces por hacer cosas, inclusive se aplastan unos a otros, por tener mi propia obra, pero hay una sola obra del Señor. Y ha habido mucho problema por eso. Entonces vamos a aprender eso con la ayuda del Señor, pero quisiera leer otro pasaje en Cantares capítulo 2. En el verso 9, perdón, 3, capítulo 3 de Cantares, verso 9. Dice, el rey Salomón, que es una figura de Cristo, se hizo una carroza. Esta carroza es la iglesia. Es la que transporta al rey Salomón. Amén. Es el vehículo del Señor, el que transporta la presencia del Señor. Dice, de madera del Líbano, ahí está la parte humana. Hizo sus columnas de plata. Los que fuimos rescatados de esa madera que hay en el mundo, el Señor la rescató con la plata. ¿Sí? Su respaldo de oro, y al rescatarnos por la plata, por el precio que el Señor pagó, amén, entonces ahora introduce su naturaleza divina en nosotros. Ahí se recuesta el Señor, su respaldo de oro, su asiento de grana. Mira, y esto me llamaba mucho la atención, cómo el Señor se sienta, y le da gracias al Señor por este último cántico, donde dice que el Señor está entronizado entre querubines, porque el Señor se sienta ahí sobre el propiciatorio, hablando del arca. El arca no estaba sola, sino que estaba cubierta con un objeto que llama el propiciatorio, de donde el Señor nos es propicio a nuestras injusticias. Y ahí tenía que ser derramada la sangre del Cordero, y entonces ahí venía a sentarse ahí la gloria del Señor. Y ahí dice el Señor, de allí me declararé a vosotros. Encima del arca, sobre el propiciatorio, entre los querubines que cuidan y guardan la gloria, la santidad del Señor, porque como el hombre no quiso cuidarla, entonces el hombre fue echado del Edén, y el Señor puso un querubín cuidando ese lugar especial. Así por eso no podemos entrar ahora sin sacrificio, y ahora con el sacrificio el velo ha sido roto, y ahora podemos entrar al lugar santísimo en base a la sangre derramada sobre el propiciatorio, donde el Señor es propicio a nosotros, en base a su sangre, pero también cuidado entre querubines, amén, guardándonos de nosotros mismos. Y la obra del Señor, hermanos, tenemos que aprender unas lecciones muy importantes para que el Señor cuide de nosotros mismos y nosotros velar para querer realmente honrar al Señor. Y ahí dice el Señor, y allí yo me declararé a vosotros, sobre la sangre en medio de los querubines encima del propiciatorio. Es allí. Y esos querubines de nuevo van a estar aquí también en estas cortinas. Ya nos estamos adelantando un poquito esta parte de los querubines. Hermanos, el Señor cuida. Y esos querubines cuidan de nuestros extremos humanos,
Entonces, a veces nosotros pensamos, no, es que es en el equilibrio, hermanos, el equilibrio humano es más desequilibrado. Usted escucha a los de ultraderecha, no, es que hay que ser equilibrados, nosotros somos el centro y tal. No, hermano, es que los de izquierda los de izquierda no, nosotros sí somos equilibrados porque tenemos en cuenta aquellas cosas. No, hermanos, el hombre es chueco. Y por eso el Señor nos cuida y en la obra del Señor, entonces uno a veces empieza a enredarse y cuando uno da tanta explicación, pero cuando el Señor realmente ha hablado, ahí hay dirección de Dios. Si el Señor realmente te ha hablado, ahí hay una dirección clara del Señor. No es porque esto, porque se dio aquello, no, hermanos, porque amaneció hoy el cielo despejado, nada de eso. O porque amaneció nublado, es la palabra de Dios. Es el Señor hablándote a ti. Y si antes hablaba Moisés, ahora nosotros mucho más. Y debemos esperar la voz, la palabra del Señor. Amén. Acá hay unos principios. Entonces dice el Señor que se sienta en su asiento de grana sobre el propiciatorio. Y allí entonces el Señor dice, allí me declararé a vosotros, dice su interior recamado de amor. Aleluya. Porque esa declaración es de la declaración del amor del Señor por los suyos, por su pueblo. Es un recamado en la intimidad con el Señor. Dice, su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. Ya volvamos a Éxodo. Eso era para ver cómo el Señor habita entre cortinas. Y la iglesia aquí se compara, la novia, que es una figura de la verdadera esposa, que es la iglesia, es comparada con cortinas. Entonces en Éxodo 36, en el versículo 8, dice así. Aquí vamos a ver ya la puesta a la obra de lo que el Señor les había mostrado al pueblo en los capítulos 24, 25 y 26. El 24 y 25 y 26 era la orden de edificarle al Señor. El Señor dijo, tomarán de mí y me harán esto y aquello, me harán un arca, me harán una mesa, me harán un candelero. Así el Señor, y el Señor opera de esa manera, desde el interior. Mira que el Señor primero va mostrando las cosas que están en lo más íntimo, que es Cristo. Amén. O sea, el Señor opera así desde adentro hacia afuera, pero el Señor después muestra también la parte de afuera, las cortinas y las tablas, porque en la medida también que se le va edificando casa al Señor, el Señor va siendo entronizado en ese santuario. Todos estos elementos, estos materiales que el Señor pedía, que son los que recibimos por la gracia del Señor, todas las riquezas inescrutables de su gracia, son las que ponemos a sus pies para que el Señor se forme en nosotros, edifique su casa. Son para hacerle estas cosas, y lo primero que le pide el Señor es, y me harán un arca. Amén. Que habla de Cristo, pero Cristo siendo formado en su iglesia, colaborar con el Señor por medio de su gracia, de su sustento, de su espíritu, para que el Señor se forme en nosotros entonces. Amén. Y el Señor empieza por las cosas más íntimas. Nosotros empezamos muchas veces por las periferias, pero el Señor empieza por lo íntimo. Amén. Y en la misma medida, el Señor pide que se le levanten unas cortinas y unas tablas, un tabernáculo, para que entonces esto íntimo habite allá en el Santísimo. Amén. Entonces primero viene la revelación, y en base a la revelación viene una edificación, y también en la medida que se va edificando, se le va dando lugar para que Cristo sea entronizado en el lugar más íntimo de su iglesia. Amén. Que estas cosas puedan hablar a nuestro espíritu. Amén. Esto no es solamente para ahora sé cómo se interpreta. No se trata de eso. Es para que sabiendo vengamos al Señor. Amén. Y el Señor entonces nos habla en nuestros corazones. Dice entonces, capítulo 36, versículo 8. Ya aquí ya no es solamente la orden, sino ya la puesta manos a la obra. Y dice, todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra. Mira esta expresión. Los que hacían la obra. Y esta palabra, la obra, la vamos a ver en muchos lugares de toda la palabra del Señor. Dice que Timoteo hacía la obra del Señor así como yo, dice el apóstol Pablo. La palabra del Señor habla acerca de la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? La edificación del cuerpo de Cristo. Amén.
para que todos juntos colaboremos en la obra del ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, todo esto es una figura de cuáles son las medidas, las delicadezas, los cuidados en la obra del ministerio, de la casa de Yahvé, del tabernáculo de Yahvé. O sea, que el Señor tiene sus medidas, amén. El Señor tiene sus delicadezas. Hermanos, si tú vas a construir una casa y contratas a unas personas y de pronto tú querías que las ventanas de la cocina tuvieran unas medidas y las de la sala otras medidas, y cuando llegas le han puesto las medidas de la sala a la cocina y las de la cocina a la sala, ¿cómo te vas a sentir tú? No fuiste representado por los obreros que estaban trabajando. Ahora, ¿cuánto más cuidado debemos tener nosotros de consultar al Señor y de seguir las medidas y los materiales del Señor? Porque los materiales van a ser probados. No es porque hagamos, ¿de dónde provino? Fue enviado por Dios, recibió revelación de Dios. Para esto, para aquello. Ahí está el quid de la cuestión. De esto nos van a hablar el entrelazamiento de las cortinas. Pero vamos a ir leyendo. Dice los que hacían la obra. Ahí en 1 Corintios, cuando habla del templo, habla de la obra de la casa de Yahvé. O sea, que la obra de Dios con su Hijo es la edificación de su casa. La obra del ministerio no es otra cosa. No nos dejemos enredar por muchas cosas. Es la obra de la edificación de la casa. Y gracias al Señor, Salomón recibió un consejo. Y el Salmo 127, que fue escrito para Salomón, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Porque a veces nosotros decimos, ya tengo cancha, ya no, como decimos en Colombia, no sé si en Chile se dirá así, tengo cancha, como mucho recorrido, como que ya tengo, bueno, aquí decimos así, tenemos como mucho recorrido, mucha experiencia, entonces tengo tanta cancha. Ay, Señor, si Yahvé no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, el Señor quiere colaboradores, pero colaboradores que quiere que le conozcamos y que dependamos de Él. Amén. Realmente, la obra que hacemos con el Señor es la obra que vemos hacer al Señor. Amén. Cuando vemos el Señor ya va adelante, ya avanzado, ya hecho. Entonces, hay versículos que por el tiempo no quiero tomar tanto tiempo, porque después viene otro hermano también. Entonces dice muchas porciones. Ahí en 1 Crónicas 23, 1 Crónicas 9, pueden leer esos capítulos después. En 1 Crónicas 28, y luego en la restauración del testimonio de la casa de Dios, en Esdras 6, habla de la obra, que ponían manos a la obra, y era la obra de la edificación de la casa de Yahvé, de la morada del Dios Santísimo. Amén. Y luego Pablo habla de la obra también. Pero vamos a ver unos detalles acá. Hicieron el tabernáculo, dice, de 10 cortinas. Gloria al Señor. Aquí ya nos empieza a hablar unos detalles con las cortinas. Que las cortinas es la novia, donde va a ser introducido el novio, amén, en su desposorio, para tener sus deleites de amor con su novio. Y aquí ya nos empieza a dar unas indicaciones, unas medidas, unos números. Y aquí nos dice de 10 cortinas. Y el número 10, amados, tiene un uso en las Escrituras. Ustedes se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes. Sí, aunque 5 eran insensatas y 5 eran prudentes, pero en total el número de todas es número 10. O sea que el número 10 nos habla de la generalidad. Aunque en el pueblo del Señor hay algunos que son fieles y otros que no, unos que son vencedores, otros no, pero todos son hijos de Dios. Los que le han recibido al Señor Jesús han sido lavados por su sangre. Tienen esa cobertura de la sangre y del aceite del Espíritu de Cristo, han nacido de nuevo. Entonces, ese número 10 nos habla de la generalidad. El número 10, por ejemplo, cuando ustedes ven ahí esa última bestia y tiene 10 cuernos finales, ¿sí? Esas 10 regiones o conglomerado de naciones.
para un gobierno mundial. Entonces nos habla de la generalidad, el número 10. Entonces siempre el número 10 nos habla de la generalidad, porque el Señor llamó de toda lengua, de todo pueblo, de toda etnia. Amén. Aquí nosotros podemos tener de pronto un poquito de algunos de sangre guayú, ¿verdad? O arahuaca, o chipcha, o mapuche, un poquito, ¿verdad? Aunque mezclado con gente de Europa un poquito, pero el Señor ha llamado de toda lengua, de toda raza, de toda nación. Amén. El Señor no hace ninguna diferencia. El Señor no tiene iglesia de bajitos, ni de altos, ni de morenos, ni de blancos. Aún ha habido muchas guerras de religiones por eso. En Estados Unidos había iglesias de negros, hasta el día de hoy. Iglesias de blancos. Entonces, algunos holandeses en Sudáfrica, nosotros somos los escogidos y los negros son los esclavos, los que deben servirnos. ¡Ay, Señor Jesús! Eso es un pecado delante del Señor. ¿Sí? Hay una historia de dos hermanas del siglo II. Se llamaban Perpetua y Felicidad. ¡Qué nombres tan preciosos! Y una era una noble que conoció al Señor Jesús. Claro, ella una noble hija de un gran noble. Y para esos nobles pues estaban ahí untados, hoy que se habla de mantequilla y mermeladas y toda esa cosa, vienen untaditos ahí con el emperador romano, y ahí entonces ella conoció al Señor, pero tenía que reunirse en secreto, y ella evangelizaba a sus siervos, y uno de esos siervos era Felicidad, gloria al Señor, una de sus siervas, y aunque seguía sirviéndole en su casa con sus hijos, pero ya la trataba como hermana, como le dice Pablo a Filemón, recíbelo, pero ya no lo recibas como siervo, sino como hermano. Claro, le va a seguir ayudando a limpiar la casa, todo, pero eran hermanos, amén. Uno era jefe y el otro era servidor aquí en la tierra, pero ahora lo trataba como hermano. Y ellas dos, Perpetua y Felicidad, dieron su vida por la causa del Señor, fueron martirizadas y fueron fieles hasta el fin por causa del testimonio del Señor. Y eso está registrado en el acta de los mártires, porque los romanos tenían un acta de los mártires, y está registrado por ellos, y ese testimonio ha llegado hasta el día de hoy. Amén, amados. Hermanos, entonces mucho cuidado, porque a veces nosotros hacemos diferencia de clases. No, el que hace la lucha de clases es el marxismo. El Señor hizo reconciliación de clases, porque en la cruz el Señor derribó toda separación, esa barrera de separación entre hombre y mujer, entre rico y pobre, entre negro y blanco y rojos y, bueno, chatos, alargados, lo que quieras. No hay de eso. Sí, no hay de eso. En la iglesia el Señor une esas 10 cortinas. Amén. Y mira cómo las une. De lino torcido. Aleluya. Eso nos habla de las vestiduras de la novia, de la esposa. Hermanas queridas, las que se han casado, se van a casar, Dios mediante, en algún momento de su vida. El Señor se encarga de esas delicadezas. O sea, que no vaya a llegar a su matrimonio así de cualquier manera, no. Póngase bien bonita para su marido, y el marido también póngase bien pinchado, como decimos acá, bien bonito, ¿verdad? Porque el Señor se dio para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. No una iglesia con las ojeras y las lagañas, y no, ¿qué es eso? No, pero y el Señor nos lava por el lavamiento de la palabra, amén. Su palabra nos va limpiando, valga eso como una ilustración, amén. Entonces el Señor nos va adornando. El Salmo 45 habla de cómo la esposa se adorna y recama su vestido y le pone perlas y oro y plata. Hermanos, el Señor está vistiendo a su iglesia de Él mismo. Todo esto, estos materiales son para eso, ¿sí? Son para eso. Entonces el Señor habla del lino, ¿sí? Y dice que los vencedores lavaron sus vestiduras, ¿qué? En la sangre del Cordero, dice Apocalipsis capítulo 7. Amén. Ellos que iban saliendo a la gran tribulación por el martirio, iban a la presencia del Señor. Cuando en el tiempo de la gran tribulación van saliendo de la gran tribulación como por el martirio o por muerte, que el Señor los llame a su presencia. Entonces ellos, como han emblanquecido sus vestiduras con la sangre del Cordero. Y el Señor en Apocalipsis 19, en las bodas del Cordero, dice que la esposa estaba vestida con vestiduras de lino fino, que son las acciones justas de los santos, que por medio del lavamiento del agua de la palabra, por medio del lavamiento de la sangre del Cordero, el Señor va formando su justicia. Él nos va justificando, Él ya nos justifica.
y también las obras dignas de arrepentimiento en base a la justicia del Señor. Amén. Esa es la primera vestidura. Entonces nuestra vestidura está blanca. Y contra esto hay una lucha, amados. Ustedes se acuerdan en el tiempo de la restauración, ahí el Señor levantó 2 profetas para dar ánimo al pueblo. Y en el libro de Zacarías, en el capítulo 3, dice que estaba Josué hijo de Josadac, no Josué hijo de Nun, el compañero de Moisés, sino Josué hijo de Josadac, el compañero de Zorobabel, en el tiempo de la restauración. Y dice que estaba el ángel de Yahvé, que es el Hijo de Dios, antes de hacerse hombre, el Verbo eterno de Dios, el enviado del Padre, a un lado, pero al otro lado estaba Satanás para acusarle. ¿Y qué dice el Señor? Yahvé te reprenda, Satanás, que has escogido a Jerusalén para habitar en ella. El Señor ha escogido a su iglesia, amados. Somos la escogida del Señor y somos escogidos en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él ha preparado de antemano. Lino torcido, lino trabajado de fino. Amén. Ahí está el Señor operando en su pueblo. Amén, amados. Entonces, dice, de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Mira esas coberturas, hermanos. Tengamos en cuenta esto. En base a la sangre está el lino torcido, la limpieza. Amén. La limpieza. Si nuestros pecados fueren rojos como la grana, dice Isaías 1, como la blanca nieve serán emblanquecidos. El Señor dice, pongámonos a cuenta. Y uno diría, vamos a ponernos a cuenta con Dios. ¿Cómo nos vamos a poner nosotros a cuentas con Dios? Él por eso hizo una obra preciosa, para que si nuestros pecados fueren rojos como la grana, ahí. Ese es el pacto del Señor. Ese es el pacto, el nuevo pacto. Dice, entonces ahora azul, púrpura y carmesí. Amén. Azul, púrpura y carmesí, hermanos. Revestidos de Cristo. El azul nos habla de lo celestial. Amén. Habla del don de Dios en Cristo. El Señor nos viste de lo suyo, de lo celestial. Y el púrpura y el carmesí, de nuevo aparece el carmesí. Mira que siempre el rojo, la sangre está por todos lados. Por eso la importancia de conocer bien el valor de la sangre preciosa del Señor Jesús, amados. A veces uno piensa, no, ya ese tema ya me lo sé, ya vamos para otro. No, no se trata de temas. Se trata de profundizar, de experimentar más al Señor y su obra preciosa. Amén. Entonces, en la unión del azul con el carmesí, en el medio resulta el púrpura, aleluya, el reinado. El rey gobierna, amén. Por eso dice el apóstol Pedro, aquel Jesús a quien vosotros crucificasteis, Jesús quien es el Verbo eterno de Dios, el azul, que se hizo hombre para morir por nuestros pecados, el carmesí, a este Dios le ha hecho Señor y Cristo, aleluya. Ahí está el púrpura, el reinado. Y ahora como el Señor mora en nosotros, Él nos hace un reino sacerdotal para ejercer dominio con Él sobre todas las cosas, amados. Sentados también con Cristo en lugares celestiales, ejerciendo el gobierno del Señor por medio de la fe, en la medida que estos elementos se van formando en nosotros, a vestirnos de Cristo. Ya hemos sido revestidos, pero el Señor en la misma medida quiere que nos vayamos revistiendo de Él. Y en esa medida vamos ejerciendo autoridad con el Señor. Hermanos amados, autoridad. Dice entonces, la hicieron con querubines. Aquí aparecen los querubines, de obra primorosa. O sea que esto no era de cualquier manera. La longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. Mira que esas medidas, no vamos a detenernos mucho en cada uno de estos detalles, pero vamos a hacer mención básica de algunas cosas. Saben, el número 28 es el resultado del 4×7. Me llamaba la atención que nuestro hermano al inicio mencionaba el número 4. Amén. Nos hablaba un poco de eso, que nos habla de la creación, porque Dios, el Dios único, Él es trino. Y después de Dios que viene su obra creadora. Amén. Es el número 4. Amén. El hermano nos recordaba también de los 4 querubines, ¿sí? Representando la creación celestial. También los 4 ángulos de la tierra,
que nos habla de la creación terrenal. El número 4, siempre que nos habla de la creación, nos habla en el número 4, siempre el Señor haciendo en 4, pero el Señor pone a prueba su creación, por eso el 4 por 10, el 40. Hermanos, y de ahí algunos son aprobados. Dice, 5 de las cortinas las unió entre sí, y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí. Entre sí. E hizo las hadas de azul, y aquí me quiero detener un poco en esta parte, que era como la carga más pesada de mi espíritu. Hizo las hadas de azul, o sea que habían 5 cortinas y 5 cortinas. O sea, habla de la obra, de la gracia del Señor con unos y con otros. Inicialmente quiero que me acompañen al libro de Efesios. Amén. Vamos al libro de Efesios. En el capítulo 2, versículo 11. Efesios 2:11 dice así: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, aquí le está hablando a los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y resaltemos esto que viene acá. Pero ahora en Cristo. La diferencia es en Cristo. Amén. Eso era antes en Egipto, ahora es en Cristo. Ahora, y esa hora es hoy. Amén. Mientras que se diga hoy, no endurezcáis vuestros corazones, dice el Señor en Hebreos. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Amén. Porque allí en Israel había separación. Inclusive gentiles que querían acercarse a la adoración del Dios de Israel estaban separados por unos muros de separación. Los hombres y las mujeres tenían un muro de separación. Creo que hasta el día de hoy hay algunas cosas que ponen para separar a las mujeres de los hombres, ahí en el muro de los lamentos. O sea que hay una separación. La carne provocó la discordia, la separación entre Dios y los hombres unos entre otros, por causa de la soberbia, del pecado. Habéis sido hechos cercanos. Mira cuál es el primer elemento, hermanos. Siempre lo primero, la sangre del Señor Jesús. La cercanía es por medio de la sangre del Señor. Hermanos amados, esto es una lección muy grande, porque Él es nuestra paz, el Señor Jesús, que de ambos pueblos hizo uno. Amén. O sea que en la iglesia no hay cachaco, no hay rolo, no hay bayuno, no hay gringos, no hay rusos. No, de ambos pueblos hizo uno. Amén, amados. Hizo uno, o sea, ya no hay judíos ni gentiles, sino que en Cristo Jesús somos un solo cuerpo, somos hijos de Dios, cristianos. Gracias al Señor. Hermanos, esto parece tan sencillo que ya me lo sé, pero hace la diferencia cuando esto toca nuestro corazón. Y nos guarda en la caminata. Amén. Y guardan la caminata los que están empezando en la obra del Señor a caminar, porque después van a venir pruebas y vamos a ser probados en estas cosas, amados hermanos, donde la carne quiere levantar diferencias, separaciones por escrúpulos humanos, diferencias humanas, percepciones humanas. Por eso debemos ser fieles a lo que el Señor dice en su palabra, porque es lleno de bendición, de gracia, de misericordia. Entonces dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Amén. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Esa enemistad, dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. O sea, el problema no es la ley, sino la ley de mandamientos expresados en ordenanzas. Entonces, si hacen esto, son de los míos, y si no hacen esto, no son de los míos. Esas ordenanzas así por fuera, legalistas, ¿verdad? Deberes de unos para... No, hermanos. Es el Espíritu de Cristo. Amén. Esas ordenanzas externas nos separan. ¿Sí? Aquí hago el cartel de los 10 míos. Esto es una congregación de fulanito. No, hermanos. Eso nos separa. El Señor por medio de la sangre nos hizo cercanos.
y Él es nuestra paz. Entonces no le demos lugar al diablo. No le demos lugar al diablo. Señor nos guarde y que su bendición reine, su gracia reine por su justicia para vida eterna en medio de nosotros. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, en Él. Él es el sí mismo. Porque algunos dicen, no, el sí mismo es la iglesia. No, el sí mismo es el Señor Jesús. Amén. En sí mismo, de los dos, un nuevo y solo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz, hermanos. La cruz de Cristo derribó toda pared intermedia de separación. Pero ahora con Cristo también nuestra cruz cada día. Hermanos, a veces exigimos tanto y no, hermanos, es la cruz. Es la cruz. Es la cruz. Dice, y la cruz de reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros, ese es el principio, 5 cortinas y 5 cortinas, los unos y los otros, judíos y gentiles, ahora unidos por las hadas de azul, por la obra de nuestro Padre Celestial en Cristo. Unos y otros, unos y otros. Tenemos entrada por un mismo personería jurídica, una misma eclesiología, una misma doctrina de la iglesia. No, por un mismo espíritu, al Padre. Amén, amados. Hoy de todo esto nos habla, volvamos allá al Éxodo, vamos avanzando con la ayuda del Señor. Dice así, Éxodo 36. Dice, unió entre sí y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí e hizo las hadas de azul a la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 lazadas. Número 50 es el número de Pentecostés. Eso es lo que quiere decir Pentecostés, 50, donde fue derramado el Espíritu Santo. Amén. Es la obra del Espíritu ayudando aquí con esas lazadas de azul. Es la obra del cielo, hermanos. No es lo que yo planeo, lo que yo cuadriculo. Ay, hermanos, miren, eso siempre que nos recuerda el Señor. ¿Qué le pasó a Abraham con esa adelantada? ¿No? Es que tiene que ser rápido, tiene que ser ya. No, hermano, aunque es de Dios, Dios le dijo que en su simiente serían benditas las familias de la tierra, pero él se quiso apurar y con Agar y salió Ismael. Y ya después Ismael de 13 años, quién sabe qué vida le daría Ismael a Abraham. Y dijo, ojalá Ismael ande delante de ti. Y ahí de una vez el Señor tiene que frenarlo, le dice, mira Abraham, no te heredará, sino el hijo según la promesa, él te heredará y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Es en Cristo, por el Espíritu, en el tiempo de Cristo, en el tiempo del Espíritu. A veces nos afanamos nosotros y apresuramos las cosas. A veces, como también a veces frenamos, pero hermanos, es según la lazada del Señor. Mira lo que dice Pablo en Gálatas. Vamos a Gálatas, a ver esos principios representados acá, de la obra del ministerio, de la edificación de estas cortinas para el Señor. Hermanos, y ya el muchacho tenía 13 años y a veces puede durar tiempo y no nos damos cuenta, y Abraham dice, ojalá que él ande delante de ti. Ojalá él ande delante de ti. Y hermanos, y la carne no puede heredar el reino de Dios. Sí, no es el que viene según la carne, sino según el Espíritu. Y el apóstol Pablo aprendió esto porque él en su ímpetu natural, él se fue a Damasco y llevaba carta del concilio sacerdotal allá. Y el Señor tuvo que tumbarlo camino a Damasco y darle revelación, hermanos. La obra del cielo. La obra del cielo. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo así que te persigo? Sí, me persigues. ¿Quién eres tú? Soy Jesús a quien tú persigues.
¿Qué haré, Señor? Ve a Damasco, a la calle que se llama derecha, y allá hay un hermano que se llama Ananías. Él irá y él te dirá lo que debes hacer. Ahí emprendió a Pablo, que él, aunque era muy justo, muy bueno, quería hacer la obra de Dios, se encontró persiguiendo al Señor. Y él aprendió a esperar a que el Señor le hablara para cada movimiento. Si él apareciera, le hablara en visión, en sueños, en su espíritu, de manera clara, con tiempo. ¿Sí? Y después de eso, mira lo que dice Gálatas acá, capítulo 2, verso 1. Después de 14 años, uno diría, Señor, qué desperdicio, 14 años, Pablo. Uno dice, no, es que ya pasó una semana y nuestra ansiedad. Y el Señor dice, echad toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado. Si no nos pasa como Balaam, ¿no? Que por algún tipo de interés X o Y, y ahí, hermanos, tenemos que aprender la lección. Pues esas cortinas tienen que ser recamadas, porque inclusive nosotros queriendo a veces apresurarnos con contactos y cosas, y queriendo nosotros hacer lo que el Señor todavía está esperando, un trabajo en los corazones de las personas. Y entonces Pablo tuvo que aprender estas cosas. Después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén, con Bernabé, llevado también conmigo a Tito. Mira lo que había hecho el Señor. Pablo con Bernabé, y habían llevado a Tito. Amén. Porque ya después el Espíritu Santo fue el que dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que les he mandado, a los que le he llamado. Qué lástima que Bernabé en el camino, él no se siguió guiando por las lazadas. Y él quiso llevar a su sobrinito. Y ahí lo que el Señor quería seguir avanzando con Saulo y Bernabé primero y después con otros. Pero de esa manera Saulo y Bernabé. Después Bernabé fue como olvidado. Hubo un silencio ahí. Entonces dice Pablo aquí en el verso 2, pero subí ¿qué? Según una revelación. O sea que después de pasados 14 años, subió según una revelación. Amén. Entonces en la obra del Señor, hermanos, a veces apresuramos las cosas y decimos, ojalá Ismael te siga, ojalá. O sea que Abraham tenía ahí su dudita, pero él, ¿verdad? No es que la cosa sí, y nosotros damos explicaciones y no. Cuando el Señor habló y reveló, hermanos, así hayan 10,000 gigantes, esos 10,000 gigantes los tumba el Señor. No estamos con cosas y que porque sí, porque no. No. Amén. Mira y habla apóstol Pablo Maduro, dice que iba a Misia y el Espíritu Santo no le permitió. Iba a Bitinia, no le permitió porque esas tierras eran para Pedro y para los que estaban con Pedro, unas cortinas con otras, pero ese cuidado, esa delicadeza del Espíritu. Hermanos amados, ahí están estas delicadezas y ahí se descansaron y el Señor en noche le habló a Pablo, un hombre macedonio, ven y ayúdanos. Es por allá, amén. Ahí el Señor está enlazando ahora Europa. Amén. Está enlazando ahora Europa con esas lazadas de azul. Hermanos, el Señor sigue hablando. El Señor habla de verdad. El Señor habla, de allí me declararé a vosotros. Tenemos un paso si el propio Señor no nos ha hablado directamente. Amén. Sigamos teniendo comunión como cuerpo de Cristo. Amén. Siguiendo al Señor. Pero cualquier paso debe de ir el arca adelante con el paño de azul arriba, las lazadas de azul. Y vamos terminando, vamos a Éxodo, con ayuda del Señor. Vamos al libro del Éxodo, dice así, verso 12. 50 lazadas el Espíritu Santo hizo en la primera cortina y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las lazadas de una correspondían a las de la otra. Hizo también 50 corchetes de oro. Mira, el Señor desde el cielo, la naturaleza divina, con esos corchetes, porque no es como cosen las cortinas hoy. Pusieron dos cortinas y con una máquina industrial, y así de manera brusca, así es. No.
corchete agarraba una cortina, el oro no tocándose muy de manera brusca las cortinas, sino con mucha delicadeza, esos contactos, esas cosas. La otra cortina enlazándose con el azul, hermanos. Mira qué delicadeza, qué precioso es el Señor, ¿verdad? El Señor sí es un verdadero sastre, hermanos, un verdadero edificador. Él es el que le hace esas vestiduras, esas coberturas a su novia. Mira, con los cuales enlazó las cortinas una con otra, y así quedó formado un tabernáculo. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra. Ay, hermanos, uno diría, pero ¿por qué la cabra? Ay, Señor, porque el lino con azul, púrpura y carmesí están en nuestro espíritu, pero nuestra carne no ha cambiado. Amén. El Señor tiene que tenemos que someter a la justicia divina el pelo de cabra. La cabrita que quiere brincar mucho, hay que sostenerla. Y mira que para los pelos de cabra no se usaban corchetes de ganchos de oro, sino de bronce, el juicio sobre nuestra carne, sobre el pecado. La cruz de Cristo sobre nuestra carne. Amén. Hermanos, los materiales son importantes. Pablo habla de plata, de oro, de piedras preciosas, pero también de madera. Y cada cosa va a ser probada en la venida del Señor. Amén. Es decir, Señor, yo quiero lo tuyo de verdad. No quiero apresurar para no perder yo mi oportunidad. No, hermano, no, espérese, porque eso puede ser quemado. Y lo que viene del Señor, adelante. Cuando el Señor te ha hablado, ha expuesto realmente Él, adelante. Amén. Es el Señor. Entonces dice el Señor así: pelos de cabra para una tienda sobre el tabernáculo, 11 cortinas, ya no son 10 sino 11. La longitud de una cortina era de 30 codos, vea, y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida, y unió 5 de las cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Y ahí en Éxodo 26 dice que habían 5 y en el otro lado habían 6 cortinas. Esta sobraba una por un lado, eso es lo que sobra de lo nuestro. Pero ahí cuando tú lees en Éxodo 26, dice que esa sexta cortina era doblada y echada para atrás. Amén. Como Cristo sepultó al viejo hombre. Amén. El viejo hombre no debemos revivirlo, dejarlo atrás. Esa colita por ahí que se sale, esa colita diabólica, ese número 6, ¿verdad? Que sea el 5, la gracia de Cristo. Entonces, por eso tenía que ser doblada y echada para atrás. Amén. Dobladita, ya retenidita, hermanos. Pero eso nos recuerda que ahí está la cabrita y hay que sujetarla con bronce. Somos ligeros para juzgar, aplicar el bronce a todos, pero no para amarrarnos nosotros. Y mejor amarrémonos nosotros con el oro por dentro y el bronce para la carne, para la cabra. Ay, Señor, guárdame, Señor, y guárdanos. Gracias por el bronce también, Señor Jesús, por tu obra preciosa, Señor. Dice, hizo además 50 lazadas. Pentecostés es la obra del Espíritu, no es con fuerza, no es con ejército, es con el Espíritu de Yahvé. En la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, y otras 50 lazadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Gracias al Señor que Él va enlazando, hermanos. Que Él sea el que enlace. No el canal enlace, no, sino, no el canal de televisión enlace, no. El que Él mismo va haciendo, amén. Porque a veces en pro de la comunión, eso vengan cualquiera, venga sin examinar el espíritu de la persona, la doctrina, el arca, que es lo primero que hablábamos con los hermanos por 10 noches, ahí con ese cuidado. Entonces se meten unas cosas, ¿verdad? Espíritus extraños, intenciones con doctrinas erradas, y en pro de una comunión, pero la comunión es en Cristo y en el Espíritu de Cristo, según la doctrina de los apóstoles y los profetas, y en el verdadero Espíritu, las lazadas, es lo celestial, amén. Eso delicado, el oro y también el bronce, hermanos. Espero que nos guste también el bronce porque es necesario, amén. No he visto muchos anillos ni cadenas de bronce, puras de oro, pero también el bronce es bueno, hermanos, amén. Gloria al Señor. Dice entonces, vamos a terminar ya, estamos resumiendo esta última parte. Dice,
Verso 18. Hizo también 50 corchetes, ahí está el bronce, para enlazar la tienda de modo que fuese una, porque el cuerpo de Cristo es uno solo. Amén. Es uno solo. No hay ninguna diferencia en Cristo. E hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros, gracias al Señor que sobre la cabra, hermanos, la importancia de nuevo el rojo, teñidas de rojo, el Señor cubriendo nuestras iniquidades. Bienaventurado el varón, aquel que Jehová no le tiene en cuenta sus iniquidades, sus transgresiones, como dice el Salmo 32 y Romanos 4. Amén. Bienaventurado el varón, a cual el Señor no le tiene en cuenta sus transgresiones, sino que han sido cubiertas sus iniquidades. Gracias al Señor por esa otra cobertura de pieles ¿de qué? De carnero teñidas de rojo la sangre. Y otra cubierta de pieles de tejones encima. Amén. Porque todo eso precioso está por dentro, aunque en la mitad está ahí la carne. Lo que no quiero hacer eso hago y lo que sí quiero hacer no hago. Ahí está esa lucha, pero se le somete al espíritu y al juicio de la palabra del Señor. Pero por encima están los tejones. Porque hermanos, el Señor era sin parecer y sin hermosura. Amén. Para que se le desease según la riqueza verdadera y eterna del Señor. Y así es la iglesia también. Dice que no nos conocen porque no le conocen a Él. Pero cuando le conozcan a Él, van a conocer la preciosura del Señor en la iglesia, hermano, y la delicadeza de la iglesia. Una vez llega, no, yo vengo aquí a enseñar. Que yo soy el hermano. La iglesia es de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es la niña de los ojos. Y el que toque la niña de los ojos de la iglesia, toca al Señor y provoca la furia del Señor. Por eso Agío y Usa cayeron, porque estiraron su mano y no hicieron conforme al designio de Dios. Usa significa la fuerza propia y Agío significa fraternal, porque a veces tan fraternal la cosa y pasamos delicadezas por el exceso de confianza. La confianza está en Cristo, amén. Pero la confianza está para amarnos y sustentarnos y ayudarnos, amén, unos a otros. Hermanos, el tejón resiste las inclemencias del desierto. El Señor por la fe nos va capacitando en ese principio del comienzo de esta hora que habíamos hablado, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras. Y una última cosa, perdónenme, 2 minutos. El tejón es un animalito que está sobre todo en el Medio Oriente. Y el tejón tiene una particularidad, que él se alimenta de serpientes, especialmente de las cobras. Y hay una clase de serpientes que se llaman cobras, porque lo digo de manera particular, porque en portugués cobra es sinónimo de serpiente y no. Entonces no es cobra según el portugués, sino una serpiente digamos de la raza cobra, ¿sí? Y se alimenta de cobras y el veneno le alcanza a afectar un poco y queda como medio muerto, pero ahí empieza a liberar unos anticuerpos que le hacen inmune al veneno de la cobra y empieza, así como el Señor venció todo principado de autoridad. Y si miramos a Él, ese veneno, el Señor es el antibiótico, amén, contra el veneno de Satanás en el camino, en nuestra caminata en el desierto. El Señor está siendo resistente y valiente a su iglesia, hermanos, sobre todo para las cosas que han de venir. Por el tiempo, démosle gracias al Señor. Aquí resumimos un poco, pero una próxima el Señor nos concederá un poco. Gracias, Padre, te damos por tu Espíritu Santo, Señor. Te rogamos que estas cosas que leímos no se queden solamente en nuestra mente, Señor, sino que por tu Espíritu sean vivificadas en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a andar delante de ti, Señor, conforme a tu voluntad, a tu testimonio, a tu palabra, Señor. Ayúdanos a seguirte y que juntos podamos seguirte, Señor, y que podamos ver en estos elementos, estos diseños, tus medidas, tus maneras, tus cuidados, Padre. Gracias porque tú cuidas a tus hijos, Señor, y nos estás vistiendo de ti continuamente. Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.